Muy buenas gente, bienvenidos a Warclowns. Hoy os traigo un reporte de batalla de Warcraw entre Hegemonía y Feudon. Por el lado de Feudon tenemos a Verena, Armele, el comandante, los caballeros a pie, los guardianes del montículo, el instructor, los escoltas de la maza, Morgaine y el Falconer. Y por el lado de Hegemonía tenemos a Drago, los agresores, el legado, los baluartes, la tiradora, Marjael, Nadezja y los pioneros. Pasamos a analizar el campo de batalla teniendo tres bosques densos que quitan la línea de visión y además son terreno difícil, columnas y una gran estatua que quitan línea de visión y son impasables, y por último unos pequeños trozos de piedra que solamente dan cobertura. Los objetivos que salieron en este mapa fueron cuadrantes por un lado y la brecha por el otro. El despliegue de Feudon de derecha a izquierda consistió en los caballeros a pie junto con la instructora, el comandante, Verena detrás, Armele delante y por último los escoltas. Os pedimos perdón porque para Feudon, como podéis ver, hemos usado bastantes proxies, así que podéis ver que los alabarderos pues en este caso están siendo los caballeros a pie. Y el de Hegemonía de derecha a izquierda tenemos a los agresores con Nadezja, el legado detrás, Marjael delante y Drago con los baluartes. Al acabar el despliegue decidió desplegar a los pioneros como exploradores por el norte. Comenzó jugando Feudon activando a Verena y lanzando la bendición de Selas. El hechizo no consiguió ser dispersado, pero sufrió un punto de mácula. Gracias al lanzar el hechizo se activó la habilidad del instructor para conseguir hacer un desplazarse 3, y al terminar a 7 pasos del comandante pudo gastar un punto de mando para usar su habilidad, de manera que descansó quitándose la mácula y el punto de estrés. La activación de Hegemonía consistió en activar a Marjael y moverlo hacia adelante lo más rápido posible, quedando en el bosque y ganando el estado ralentizado. Con Verena y Marjael adelantados, empezábamos el turno 2. Feudon activó a los caballeros a pie y los dirigió hacia el centro. Hegemonía por su lado activó al legado y lo acercó al centro, quedando cerca de Marjael y los pioneros. Feudon desplegó al Falconer como explorador, lo acercó a Verena y al bosque. Hegemonía activó a los pioneros y se acercó a la brecha. Al calcular los turnos necesarios no obtuvo ningún éxito, por lo que necesitaría 6 para lograrlo, ganando además un punto de mácula. Aprovechó para gastar un punto de mando y utilizar la habilidad del legado de control mental para activar de nuevo a Marjael, el cual se acercó a Verena y le lanzó el hechizo de robar esencia. Feudon decidió no intentar dispersar el hechizo y este se lanzó con éxito y solo obtuvo un éxito. De esta manera, Verena perdió las habilidades de la diadema y el bastón durante 6 turnos, dando lugar al turno 4. Feudon activó a los guardianes, los cuales salieron como exploradores y atacaron al legado. La tirada de ataque fue bastante buena, haciendo 4 impactos y aplicando el estado de desarmado. Hegemonía se vio obligada a usar la habilidad del legado para ganar 1 de mácula y evitar 2 daños, quedando así con una sola herida. Viendo lo ocurrido, Hegemonía decidió estresar al legado para activarlo de nuevo y alejarlo del peligro. Así daba comienzo el turno 5. Feudon estresó a los guardianes con Morgaine para activarlos de nuevo y así disparar a los pioneros. La tirada de ataque no logró daños gracias a la defensa de los enanos, pero utilizando los cambios consiguió empujarlos, anulando de esa manera el cierre que intentaban en la brecha. Hegemonía por su lado activó a los agresores y los acercó a los guardianes, dejándolos a rango de carga. Al terminar la ronda 1 y calcular los cuadrantes quedaron 2 para 2, por lo que ambos obtuvieron un punto de victoria. Daba comienzo la ronda 2, turno 6. Feudon empezó jugando y activó al Falconer, el cual se metió dentro del bosque y utilizó la habilidad de soporte emplumado. De esta manera pudo hacerle ganar 1 de estrés a los agresores, además de ponerles el estado ralentizado, anulando así su posibilidad de cargar a los guardianes. En su turno Hegemonía activa a Marjael para descansar y acercarlo a la otra brecha, obteniendo 2 éxitos. De esta manera esa brecha se cerraría en el turno 10. Aprovechó también para volver a utilizar la habilidad del legado para activar a los baluartes y moverlos hasta el centro. Comenzaba el turno 7. Feudon activó a Armele para intentar lanzar el hechizo de escudo de la luna. Hegemonía consigue dispersarlo, por lo que Feudon decide ganar un punto de mácula para conseguir lanzarlo igualmente. Volvió a usar la habilidad del comandante para así descansar y quitarse el estrés y la mácula. Hegemonía activó de nuevo a los pioneros y los movió para tener a tiro a Verena con la primera acción, y con la segunda le disparó, por lo que Feudon se vio obligado a utilizar a los escoltas para sufrir el daño en su lugar, recibiendo ellos un total de 2 heridas. Y así comenzaba el turno 8. Feudon activó a Morgaine para sacarla de la unidad de guardianes y logró lanzar con éxito el hechizo de mirada de Selas sobre los agresores,
De esta manera los empujó 5 pasos hacia atrás y además les aplicó el efecto para que no pudiesen conquistar objetivos. Hegemonía activó una vez más a los pioneros ganando aún más estrés para probar suerte de nuevo al disparar sobre Verena. Feudon volvió a interponer a las escoltas, los cuales consiguieron bloquear todo el daño. Con el disparo del mortero volvió a intentar otro disparo, pero los escoltas volvieron a demostrar los duros que son, por lo que volvieron a bloquear todo gracias a una gran tirada de defensa. Tras este fallo de cálculo por parte de Hegemonía comenzaba el turno 9. Feudon activa a los guardianes para disparar a Marjael, y gracias a los cambios consigue empujarlo de manera que anula el cierre de la brecha que terminaba al final del siguiente turno. Hegemonía estresa por última vez a los pioneros para moverlos y esta vez disparar a los guardianes, haciéndoles 4 heridas y matando a 2 de ellos. Empezábamos así el turno 10 y final de la ronda 2. Feudon activó a Verena, la cual acababa de recuperar sus habilidades robadas por Marjael, así que se movió para tenerlo a tiro y lanzarle el conjuro de diadema, logrando por fin sacarlo del tablero. Y una vez más usó la habilidad del comandante para descansar, quitarse el estrés y moverse un poquito. Hegemonía decide descansar con los pioneros y tras acabar el turno 10, durante la fase de nadie se queda atrás, Hegemonía acercó a los agresores hacia los guardianes y movió el legado para conseguir puntuar en el otro cuadrante. Feudon por su lado, buscando sangre y olvidándose de la misión, movió a los caballeros y al comandante hacia el centro. Acababa así la ronda 2 y en el cálculo de cuadrantes Hegemonía consiguió llevarse 3 puntos dejando a Feudon sin puntuar. Empezaba ahora la ronda 3, turno 11. Feudon con la iniciativa decide empezar jugando y activa al comandante, el cual se mueve hacia la zona de despliegue de Hegemonía. Para lograr moverse tanto, utiliza la propia habilidad que le da el comandante. Por su parte y para sorpresa de nadie, viendo sus anteriores activaciones, Hegemonía activa a los pioneros, que con el primer disparo destrozaron lo que quedaba de la unidad de guardianes y con el disparo de mortero consiguieron matar también a Morgaine. Antes de terminar, utilizó la habilidad del legado para hacer caso al comandante de Feudon, comenzando así el turno 12. Feudon activa a Verena para atacar con el conjuro de diadema sobre los pioneros, los cuales acabaron sufriendo una baja. Por su lado Hegemonía decidió cargar con los baluartes sobre el comandante, pero no lograron herirlo. Y viendo Feudon que con su comandante atrapado ya no tenía muchas más opciones, decidió rendirse, dando la victoria a la Hegemonía, y si calculásemos los puntos con los cuadrantes actuales, quedaría como resultado 2 puntos para Feudon y 5 para Hegemonía. Gente, espero que os haya gustado este informe de batalla y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!